¿Es cierto eso que dicen? Que lo que importa no es tanto lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Yo creo que depende de muchos factores, de muchas situaciones. Lo cierto es que hay sucesos, hay eventos que sí marcan la diferencia. De alguna forma ya los tenemos valorados de esa forma. Ya valoramos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, lo positivo, lo negativo. Ya tenemos interiorizado esos calificativos, esos juicios, esos valores. Por lo tanto, cuando sucede algo así, lo más normal, lo más inmediato es responder de esa forma que ya conocemos. Por lo tanto, es posible entonces cambiar esa forma de verlo, de interpretarlo, porque sí, es bien dicho, es bien conocido. No importa lo que te suceda, importa cómo respondes. Y si yo no puedo responder de otra forma, y si yo no sé responder de otra forma, aquí hay un punto clave. Se puede aprender, se puede interiorizar, o se puede desaprender lo anterior para aprender esto nuevo. Y es como vamos a intentar hacer esos pequeños cambios para nuestra satisfacción personal y para nuestro bienestar físico, emocional, social. ¿Cómo? Poco a poco. Insisto e insistiré con esta idea. El proceso de cambio, de crecimiento, de mejora es poco a poco. Es un aprendizaje que lleva procesos, que lleva etapas. Así como aprendimos a andar en bicicleta, primero avanzando poco o intentando subir los pies a los pedales, o después el equilibrio, o después conducir la bicicleta y posteriormente andar sin manos o hacer trucos. Así poco a poco podemos ir aprendiendo. Cómo aprendimos también a leer, cómo aprendimos a usar un celular, cómo aprendimos a usar la computadora. Es poco a poco. No siempre somos conscientes de cómo lo aprendemos y por eso pensamos que es muy sencillo, muy fácil, que es muy rápido, porque no estamos siendo conscientes del proceso que estamos llevando. También es cierto que es un proceso, independientemente de lo corto o lo largo que sea ese proceso. Por lo tanto, importa lo que yo pienso de los eventos, cómo cambio esa perspectiva o cómo cambio esa idea, cómo cambio esa noción. Yo ya aprendí que si saco una mala calificación en la escuela, eso es malo. Y dirían, pues no es lo que importa es cómo respondes. ¿Y cómo respondo? Habría que hacer el análisis. ¿Por qué tuve una baja calificación o por qué reprobé? No di lo suficiente de mí, no estudié, no repasé, no hice las tareas, asistí a mis clases o fue por inasistencias. ¿Por qué estoy obteniendo esa calificación baja? A partir de esa idea de cómo está mi situación, poder cambiarla, poder hacer mejoras y cambios a eso. Si resulta que reprobé o saqué baja calificación porque no iba a las clases, quizá yendo a clases, prestando atención, haciendo apuntes, haciendo tareas, logre un mejor resultado. Entonces, ¿es real eso? No importa lo que suceda, importa cómo lo interpreto. Yo creo que ambas. Y lo creo desde varias perspectivas. Primero, cuando yo escuché esta idea, cuando yo escuché esta frase de que no es lo que te sucede, sino lo que tú interpretas o cómo tú respondes a esa situación, yo dije, eso no tiene sentido. Y ciertamente, una frase así, sin un contexto adecuado que la soporte, no va a tener ningún sentido. Cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a leer la literatura de psicología, de sociología, de antropología, te das cuenta que sí tiene sentido y que sí tiene un significado relevante. No es lo que te suceda, sino cómo interpretas. No es lo que sucede, sino cómo respondes. Todos vivimos todos los días alguna situación estresante, alguna situación de ansiedad. ¿Por qué? A algo le tenemos miedo. Puede ser que tengamos miedo al tráfico, a la gente, que ya se me hizo tarde, que no voy a llegar temprano a la escuela, al trabajo. Algo todos los días nos está impulsando a movernos y a veces a movernos sin pensarlo demasiado. Y por eso nos emocionamos y tenemos ese tipo de emoción de desánimo, de desgano. A pesar de eso nos movemos, tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Ok, identificando este punto, todos vivimos situaciones estresantes, pero no es el evento en sí, sino cómo lo interpreto. ¿Qué cambia o cómo cambia? Si yo estoy saliendo tarde de casa y estoy pensando en el tráfico y estoy teniendo miedo
por llegar tarde, porque me van a regañar, porque me van a descontar de la nómina o algo por el estilo. ¿Y qué importa? Por algo te estás levantando tarde. Entonces el punto en sí, el problema en sí no es llegar tarde. El problema es que tú te estás levantando tarde y por lo tanto la consecuencia es llegar tarde. Y temes más a la consecuencia. Pero lo que habría que cambiar sería no tanto la interpretación de la consecuencia, más bien el evento, más bien la situación. ¿Por qué estoy llegando tarde? ¿Me levanté tarde? ¿Se me pegaron las cobijas? ¿No escuché la alarma? ¿Me acosté tarde haciendo trabajo y por eso en la mañana no me podía levantar, no me podía despertar? ¿Es que me levanté y me puse a hacer otras cosas que tenía que hacer antes de irme y se me fue el tiempo? Ahí vamos a hacer ese cambio. Y insisto, es más un cambio en la acción, no tanto en la perspectiva, no tanto en el pensamiento o en el juicio. Ahora bien, cosas que serían malas de alguna forma, o que nosotros calificamos como malas, es que reprobé. Veíamos el caso de reprobé porque no estudié, reprobé porque no fui a la escuela, reprobé porque no tuve asistencias, reprobé porque mmm, mil factores que dependen de mí. Hagamos un cambio entonces. Hagamos un cambio donde los factores sí dependan de ti. Si repruebas después de que estudiaste, si repruebas después de que te esforzaste, sí sería un problema. Y habría que hacer dos acciones, un cambio en el método que estás utilizando y un cambio en la perspectiva. Si me estoy esforzando pero no es suficiente para obtener una buena calificación, ¿qué estoy haciendo mal? Porque si bien podemos decirnos estamos muy ocupados, estamos muy activos y eso nos hace eficientes, ¿estamos siendo eficaces? ¿Estamos siendo efectivos? Probablemente no. Probablemente es solo estar ocupados, estar activos, estar en acción, pero no necesariamente en la acción correcta, para los resultados correctos. Por lo tanto, evaluar la acción, ¿cómo estoy estudiando? ¿Me estoy esforzando mucho? Sí. ¿En la noche cuando ya no tengo energía? ¿En la noche cuando ya no tengo fuerza? ¿O me estoy esforzando mucho cuando no tengo nada en el estómago y por lo tanto estudio pero no retengo porque estoy desconcentrado por el hambre? ¿O cuáles son las circunstancias? Bien, ya identificamos eso, ya lo mejoramos, ya lo corregimos. Ahora vamos a cambiar la perspectiva. No porque yo tenga bajas calificaciones soy malo, no porque tenga bajas calificaciones soy tonto. El punto es, no ha sido suficiente el esfuerzo, no ha sido correcto el esfuerzo, vamos a reenfocarlo. Vamos a buscar otras posibilidades. Quizá necesite una asesoría individual, una asesoría personalizada. Y podemos acudir a nuestro docente directamente para que nos ayude. Y si no es posible, porque tiene que atender muchos otros alumnos y muchas otras actividades, buscar externamente a la asesoría individual. O consultar en los libros, o consultar en los materiales, consultar en internet. Y no solo quedarnos con que pues ya estudié y no funcionó y entonces soy tonto. Ahí es donde sí ocupamos ese cambio de idea, ese cambio de perspectiva. No es tanto lo que sucede, es cómo respondemos. Y si yo estoy respondiendo a que yo soy malo, yo soy feo, yo soy tonto, yo no sirvo, es probable que me empiece a crear más ideas semejantes y a creer que soy todo eso y conducirme pues hacia el no aprobar mis materias, hacia no conseguir empleo, hacia tener problemas y disputas y muchas situaciones de este tipo. Ahí sí aplica el cambiar la perspectiva, el cambiar el cómo estoy respondiendo. Ahora también, un punto importante, muchos queremos sacar buenas calificaciones, al menos yo de estudiante, en mi vida académica, a mí me hacían énfasis en que era importante tener altas calificaciones. Y yo siempre traté de tener buenas calificaciones. Normalmente las tenía en la escuela primaria, secundaria, en la preparatoria ya no tanto. Y me di cuenta que no importaba mucho, que no me daba un valor distinto el tener buenas o malas calificaciones. Yo me sentía con valor a partir de una calificación, a partir de estar en el cuadro de honor. Y sí, te da cierto valor, te da cierto reconocimiento ante tu contexto, ante tu situación. Pero nada más, eso no me cambia a mí, eso no me hace mejor o peor persona. Si voy a la preparatoria, tengo calificaciones más bajas, ¿hubo un cambio para mí? No, yo estaba bien, yo estaba satisfecho, yo estaba pleno. Yo era consciente de que no estaba haciendo cosas para obtener buenas calificaciones. Por lo tanto,
¿Por qué iba a menospreciar mi esfuerzo y mi trabajo y mi desempeño cuando yo era consciente que no lo estaba haciendo? Y por eso insisto, de repente sucede que sí lo hacemos y sí me esfuerzo y sí quiero y sí hago y no tengo los resultados. Quizá el problema es en el proceso, las acciones correctas. Hay una idea, la escuché a Tony Robbins y me gustó mucho y me parece viable en este momento. Nosotros podemos tener muy buena actitud. Nosotros podemos tener mucho empuje y muchas ganas y mucha energía por hacer algo. Por lo tanto, yo quiero ver el atardecer. Y con todo mi empuje, mi energía y mi actitud positiva, miro hacia el horizonte, hacia el poniente. Estoy viendo hacia el oeste. Mi pregunta es, ¿cuándo voy a ver un amanecer? Nunca. Por mucho empeño, por mucha actitud, por mucho lo que sea, no voy a ver un amanecer viendo hacia el oeste. Necesito ver hacia el este, porque el amanecer es por el este. Por lo tanto, estoy haciendo algo incorrecto. Y no importa mi energía y no importa mi actitud, si no tengo el conocimiento previo para hacer correctamente lo que tengo que hacer. Y entonces sí, con mi energía y mi empuje y mi actitud, complemento ese conocimiento y tengo los resultados. Mientras tanto, si solo estoy con la actitud pero sin el conocimiento, no va a llegar a ninguna parte. O viceversa, tengo mucho conocimiento pero poca actitud, pues el conocimiento me va a permitir ver al este, pero si mi actitud no es la adecuada y me quedo dormido y no presto atención y estoy disperso y estoy mejor centrado en el teléfono, tampoco voy a ver a un amanecer, aunque tenga el conocimiento. Es la conjunción de ambos. Y por eso decimos en algunos momentos, no es tanto lo que te sucede, es cómo lo interpretas. Y para interpretarlo, insisto, es un proceso de empezar a cambiar tu forma de ver el mundo, de empezar a cambiar tus ideas y tus creencias para verlo un poco distinto. Podemos ver y podemos decir, el mundo está mal. ¿Por qué está mal? Es que hay mucha delincuencia. Ok, sí, hay delincuencia, pero eso no significa que esté mal o que todo esté mal. Hay algunas situaciones puntuales, socialmente, que se pueden mejorar, que se pueden arreglar, sí, pero no todo está mal. Y no por eso todo va a estar mal. Pero ya hicimos el juicio, ya hicimos la crítica. Es que la delincuencia está todo mal. Es que los políticos no hacen su trabajo y está todo mal. Sí, hay políticos que no hacen su trabajo y seguramente habrá otros que sí. Y también, ¿qué estoy haciendo yo como ciudadano? ¿Qué estoy haciendo yo como participante de esa sociedad? Lo mismo en la escuela. ¿Qué estoy haciendo yo por mi estudio? Es que no estudio, es que no asisto, pues por eso tienes los resultados que tienes. Es que yo sí estudio, yo sí asisto, yo sí me esfuerzo, porque está fallando. A lo mejor la actitud, o a lo mejor el conocimiento correcto, la técnica correcta, la asesoría correcta. Algo está faltando. Hay que encontrarlo, hay que buscarlo y dejar un poco de lado esos juicios. Creo que por eso, esta idea de no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas. Y te comparto mi experiencia, yo no lo creía, insisto, me sonaba lejano, me sonaba sin contexto y no lo entiendo. De hecho, hoy todavía no lo entiendo del todo por precisamente mis creencias. Yo he crecido con ciertas ideas de determinismo. A partir de mi estudio de psicología, les comentaba que hay 3 ámbitos en los que se puede contemplar al ser humano: el físico, el psicológico y el social. El físico, cómo responde nuestro cuerpo, cómo los procesos químicos que hay dentro de nosotros y eso cómo nos impulsa a hacer las cosas. Cuando tengo hambre, mi cuerpo, mi energía está enfocada en eso, en buscar alimento. Viene el psicológico, y el psicológico tiene que ver con cómo pienso, cuáles son los procesos psicológicos que se llevan a cabo, cómo estoy percibiendo, cómo presto atención, cómo memorizo, cómo recuerdo los significados, los significantes, cómo estoy interpretando el mundo. Y por tercero, el social. Cómo a partir de mi sociedad, a partir de mi cultura, de mis tradiciones, me lleno de cierta información que me hace ciertas creencias, que me hace ciertas ideas y a partir de ellas respondo. En México tenemos la tradición de, por ejemplo, Día de Muertos.
y es una tradición muy grande y muy especial para los mexicanos. Y a pesar de que yo no haya crecido en una familia con mucha tradición por la ofrenda y por los elementos de la ofrenda, a pesar de eso, en todas partes de México se vive el 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos. Entonces yo no estoy tan inmerso en cómo se pone la ofrenda, pero en la escuela ya me enseñaron a poner ofrenda, y en la casa ponen ofrenda, y en la casa de los amigos ponen ofrenda, y en todas partes ponen ofrenda. Por lo tanto, yo respondo de alguna forma a esas condiciones, a ese contexto, a pesar de que yo no esté muy involucrado, a pesar de que yo no sepa lo que significa eso, ahí estoy presente participando, y es parte de mí. Entonces, esos 3 elementos: físico, psicológico, social. Entonces, si yo tengo hambre, lo obvio, lo normal, lo natural sería comer y satisfacer mi hambre. ¿Cuántas veces decimos, no voy a comer, me espero, voy a trabajar, voy a hacer esto primero, voy a hacer aquello, y dejamos el hambre para después? Y entonces nos enfermamos, nos enojamos por el hambre que tenemos y culpamos a lo que estamos haciendo. Es que tengo que trabajar y por eso estoy enojado. Probablemente no, probablemente es porque no has comido y estás trabajando y no te concentras y no resuelves lo que tienes que resolver, tienes malos resultados y por eso te frustras. Pero el origen no fue el trabajo, el origen fue el no haber comido. En ese entendido, yo no creo tanto la noción, o no es que no la crea, es que apenas la estoy entendiendo. Apenas estoy entendiendo cómo se representa en mí, cómo se refleja en mí, cómo aplica en mí el no es lo que te sucede. No es lo que sucede, es cómo lo interpretas. Yo crecí con ciertas ideas de determinismo, de que si tengo hambre, de que si tengo sueño, pues mi conducta se va a dirigir para allá. Y si yo pretendo obviar y dejar de lado el comer o el dormir o el beber agua por hacer otras cosas, es probable que no rinda. Entonces sí, hay cierto condicionamiento y cierto determinismo por mi cuerpo. No puedo rendir igual cuando no estoy comido que cuando sí. Lo mismo en lo psicológico. Hay cierto determinismo porque ya obtuve ya tengo creencias y ya tengo ideas preestablecidas a partir de mis padres, a partir de mi familia, a partir de mi escuela. ¿Y cómo las cambio? Entonces es normal que de repente voy a la escuela y un niño me dice, es que estás feo, y yo me siento mal y me la creo y lloro y digo, es que sí estoy feo. No necesariamente. El asunto es que yo no he tenido la educación que me ha permitido valorarme, que me haya permitido tener una autoestima sana, suficiente, necesaria, como para dejar de lado un comentario de ese tipo. Y sin embargo eso sucede. Nos dicen, es que eres feo, y yo me siento feo, y entonces me minimizo y ya no avanzo. Y ya no avanzo en general, en particular más bien, porque en general sí sigo avanzando, la vida sigue avanzando, pero ya no hago mucho esfuerzo, porque ya me creí una idea o varias ideas y vivo con esa idea todos los días. Y no aspiro a un buen trabajo, y no aspiro a una buena pareja, y no aspiro a buenas cosas, porque pues soy feo, y porque me siento feo, y porque pues nadie me quiere, y todo está mal, y yo soy malo, y nos encogemos, y nos hacemos chiquitos, y menos valemos, Y aquí en el video puede ser un tanto poco creíble. Puede ser de burla, de risa mi actuación. No soy actor definitivamente, todavía. Y con este ejemplo así muy burdo y muy sencillo y muy simple, podemos explicar por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y en muchos casos el reflejo es que de niño de alguna forma nos dijeron, es que eres tonto, eres feo, es que no sirves, y nosotros lo tenemos en la memoria guardado, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, en el inconsciente o en el subconsciente. Y por lo tanto está ahí guardado. Y cuando queremos hacer, de alguna forma brota, de alguna forma viene y se hace presente en la atención, y digo, es que yo no puedo, es que yo no sé. Es que eso sucedió hace 20 años, 30 años. ¿Cómo es posible que siga ahí? Pues es que ahí sigue. Y eso de alguna forma nos determina. Si no lo trabajamos, si no acudimos a psicoterapia, si no acudimos a psicoanálisis, eso va a seguir definiéndonos y determinándonos.
Y por eso, aunque yo aprenda técnicas, y por eso, aunque yo aprenda estrategias, y por eso, aunque tenga la teoría, no funciona. Porque en el fondo no lo creo, porque en el fondo no lo entiendo, porque mi concepción es que soy tonto, es que soy malo, es que soy feo. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? Ya, defínete, Gamaliel. ¿Es cierto o no es cierto que no importa lo que suceda, importa tú cómo respondes? Pues ambas. Porque otra vez, a partir del contexto social es que nosotros tenemos esas creencias. Y si nos dicen tonto, sabemos que eso es malo y que eso es feo. ¿Cómo nos quitamos esas creencias? A partir del cambio con el psicoterapeuta, con el psicoanalista, a partir de un análisis de uno mismo para empezar a cambiar esas pequeñas ideas. Y esas pequeñas ideas van a transformarse en el futuro. Y no solo van a cambiar las ideas, también va a cambiar mi conducta, también va a cambiar mi emoción. Entonces, por eso les decía, apenas estoy entendiendo este concepto, porque yo, como todos ustedes, también crecí con esas ideas. A mí también me hacían bullying de niño, a mí también me decían, es que eres medio tonto, o a mí también me decían, es que eres medio tonto jugando fútbol, pero eres muy inteligente en la escuela, entonces eres matado y entonces eres nerd. Y yo no sabía lo que era matado y nerd, pero para mí era una ofensa que me dijeran así. Y me sentía mal, y yo no quería hacer eso. Sin embargo, yo crecí en casa con la idea de buenas calificaciones y yo seguía intentando buenas calificaciones a pesar de que me dijeran nerd y lo demás. Y no hay convergencia. Yo quiero buenas calificaciones, pero resulta que tener buenas calificaciones es malo porque eres nerdo. Pues entonces, ¿cuál es el punto? Con la edad, con el tiempo, ya tengo un poco más de perspectiva. Con el trabajo, a partir de la psicología, empiezo a cambiar de perspectiva y me doy cuenta que no es malo. Simplemente a esos niños no les gustaba cómo era yo o cómo hacía yo o el valor o el reconocimiento que me daban por las calificaciones. No les gustaba, pero al final ellos también tenían ese reconocimiento. Porque todos tenemos ese reconocimiento de alguna forma. Y está el ejemplo. Cuando yo iba a la escuela, había esta especie de libro, de revista, que iban a vender a las escuelas, donde venían los diferentes tipos de personas que habitábamos en el salón. Que el inteligente, que el matado, que el charrelajo, que el que se ríe por todo, que el chaparro, que el alto, que... Y había categorías para todos. Todos podíamos caber en una de esas categorías. Entonces todos nos reconocemos de alguna forma. El punto es, ¿esa forma nos está siendo útil? ¿Nos está siendo funcionales en esta vida? Probablemente no. Y por eso yo no creía la idea. No es lo que tú sucede, es cómo lo interpretas. Para mí era basura. ¿Cómo voy a interpretar algo si ya aprendí que así funciona? ¿Cómo voy a interpretarlo diferente si ya sé que así es para todos? Es que no es cierto. Es que no necesariamente. No necesariamente es así para todos. Quizá en mi contexto sí es así. En otros contextos, para otras personas, con otras experiencias, con otras edades, es diferente. ¿Diferente cómo? Bueno, si te dicen tonto, no les hagas caso. Si te dicen tonto, no les hagas caso porque no tienen razón. Ignóralos. Diles que sí, dales el avión. Y tú sigue haciendo lo que tú sabes hacer y hazlo bien. Y poco a poco vas cambiando esa perspectiva. Con la psicoterapia, al aprender psicoterapia, al ir a psicoterapia, también empiezo a entender que de alguna forma tienes razón. Si es como interpreto y si bien ya aprendí cómo interpretar mi mundo, también puedo aprender otras interpretaciones. Tiene ciertas ventajas el estar conectados a nivel mundial. Vemos cómo vive la gente en otros lugares, en otros países. Y nos damos cuenta de esas acciones y de esas actividades que realizan para estar bien. Y que la meditación tal, y que la respiración tal, y que el método tal, y que... En fin, hay 1000 ideas ahí rondando. Y eso nos permite entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, es que yo soy malo, yo soy tonto, yo soy feo, a ver otra forma del mundo, a ver otra perspectiva del mundo, al ver con otros lentes el mundo. No es lo mismo que yo vea el mundo así directo, medio borroso,
que con unos lentes, que con unos lentes oscuros. En fin, algo así funciona nuestras creencias, como unos lentes que nos pintan la realidad. Y para algunos nos las han pintado negra, feo, gris. Para otros es color de rosa. Y digo, es que ¿cómo es posible que lo vea color de rosa si no es rosa? Pues no sabemos si es rosa o no. Lo que yo puedo ver es gris y lo que él ve es rosa. ¿Cómo? Si estamos viendo lo mismo. A partir de sus aprendizajes, a partir de sus experiencias, a partir de mis aprendizajes, a partir de mis experiencias. Sería conveniente juntarme con él y entender cómo es que ve rosa o por qué ve rosa. Y que él se junte conmigo y que entienda por qué veo negro. Y a lo mejor llegamos ahí a un punto medio donde él no vea todo rosa para que tenga cierta dosis de realidad, para que pueda funcionar mejor. Y yo también ver un poco más de color, más de brillo en esta vida y no estar sumido en esa amargura por el color gris que veo el mundo. Entonces sí, ahora lo creo y lo empiezo a entender diferente y lo empiezo a entender mejor. Sí creo que el interpretar las cosas de forma distinta nos ayuda a vivir. De hecho, parte de las metodologías que se ocupan en las diferentes psicologías y en las diferentes psicoterapias tienen que ver con eso, en cómo estamos interpretando, en el cambio de interpretación, en el cambio de perspectiva, en el cambio de paradigma. Por lo tanto, ahora me queda más claro y ahora tengo más certeza. En muchos casos aún no logro entender del todo, no puedo ver del todo esta idea. Y no estoy seguro de que funcione para todo, pero sí creo que en parte no es lo que te sucede, es cómo lo interpretas. En algunos casos, por lo mientras. Dejémoslo así, en lo que ustedes y yo vamos comprendiendo mejor ese concepto. Y a la vez, entender que también es un proceso, que a mis 35 años, ya llevo 35 años aprendiendo lo mismo, reafirmando lo mismo, o 10 años aprendiendo algo y los 25 posteriores repitiéndolo, reafirmándolo. Y es probable que esté mal. Y me va a llevar unos cuantos años para cambiar eso que toda esta vida me ha llevado a construir. Y mi invitación es esa. Tratemos de hacer el cambio. Tratemos de iniciar hoy, de iniciar ya. Entre más temprano mejor. Para que nos dé tiempo de hacer ese proceso de cambio, de hacer ese proceso de mejora y de crecimiento personal. Para una vida más una vida más tranquila. Tú que me estás viendo, ¿para qué querrías una vida diferente? ¿Qué querrías diferente en tu vida? ¿Para qué? ¿Cómo? Yo quiero una vida más tranquila. ¿Tú qué quieres? A partir de este cambio que estamos haciendo, a partir de este cambio que estamos proponiendo. Entonces, hagamos un breve resumen. Creo en la idea de no es lo que te sucede, es cómo lo interpretas. Hasta cierto punto empiezo a entenderla, empiezo a saber cómo funciona y empiezo a coincidir con ella. Sí creo que requiere un poco de cambio de perspectiva, de interpretación, cambio de lentes para ver el mundo, para verlo más cercano a la realidad o mejor, y que eso nos permita vivir diferente, que nos permita vivir más cómodos, más tranquilos, más lo que ustedes quieran. Si bien pueden tener una idea similar a la mía, ya estamos determinados por la genética o ya estamos determinados por lo psicológico o estamos determinados por el ambiente, por el contexto, sí creo que hay ciertas determinaciones, pero no creo que estemos determinados al 100%. Creo que hay libre albedrío o libertad de elección o libertad en general. No sé qué tanta libertad, no sé hasta qué punto, pero sí creo que hay libertad. Y bajo ese entendido, te invito a que busques en tu vida si hay libertad
Y si la encuentras, que con eso empecemos a generar el cambio. Y entonces, si sí hay libertad, significa que no estamos determinados y significa que es cierto, es cómo interpretamos, es cómo respondemos a los hechos y no tanto lo que sucede. Algo así me parece relevante que lo mencionemos para que empecemos ese proceso de cambio de perspectiva. El cambio implica a nivel conductual, mis acciones, lo que yo hago, a nivel emocional, cómo me siento, cómo respondo emotivamente a las situaciones, y a nivel pensamiento, a nivel ideas y creencias, cómo estoy interpretando y por lo tanto cómo reacciono al mundo. Con unos cambios, con unos ajustes, seguramente la vida nos pintará mejor. Pero bueno, es lo que yo creo, no me crean. Hagan la prueba.